concepto de lo que es CrossFit. Sí vamos a ver cuáles son los 3 elementos básicos para tener en cuenta qué es lo que yo tengo que aprender, qué es lo que tengo que conocer para saber a dónde apuntar o cómo llevarla a mi alumno. Por ejemplo, sabemos que de CrossFit, del concepto de CrossFit, tenemos 3 elementos. ¿Sí? Vamos a ir, no vamos a ir tanto por orden, si bien no tuvimos todas las clases, la mayoría grabada, virtual, entonces podemos manejar todo el capítulo. La idea es que no vayamos muy ordenadamente, sino que nos vayamos a lo que puede ser una clase. Acuérdense que el objetivo de esta clase, de este curso, es que Paco pueda decir, bueno, yo estoy disponible, puedo dar, se abren unas horas, estoy para enseñar una clase o para dar una clase. La idea además es que Sol pueda decir, sabes que anda tranquilo, Felipe, yo voy a armar, ni te levantes temprano, yo voy a armar la planificación. Es decir, con los conocimientos y la herramienta, si un día se me apaga el celular, Camilo puede decir, listo, salgo del apuro, yo sé cómo armar una clase, una planificación de clase. Sé dar una clase, Camilo ya está acá, entonces él ya da clase. ¿Qué es lo que le va a servir a él este curso? Herramientas para cómo enseñar un bloque de snatch. Que por ahí él, o Mirna, estando acá, le digo, déjame ver este bloque yo, y entonces él le digo, atendé esto, que esto te va a servir. Esa es la idea, que yo tenga esos bloques como herramienta para que no solamente yo venga y lea y dé una clase, porque es fácil. Yo puedo venir, vos que sos atleta, vos podés venir, bueno chicos, hagan listo, y hagan. Vas a saber mostrar, porque es fácil, pero va a ser leer una clase y que no tenga calidad. La idea es que de este curso salgan con herramientas para que tengan esa clase con calidad y que puedan mandar eso. Esa es la idea de esta clase. Bien, yo voy a ir por para mí la parte más importante de los 3 elementos, que es la intensidad. Que es el último elemento. Acuérdense, lo importante de la intensidad es que cuando venga mi alumno nuevo de hace tantos meses, de hace tantos años, yo voy a saber cómo llevarlo. Acuérdense que la intensidad para todo depende del nivel que sea, principiante o avanzado, todos tienen una intensidad que son distintas para cada uno. Lo que para Camilo puede ser intenso, tal vez para Sol no lo sea, pero pensemos que lo que ella está haciendo a su ritmo es intenso. Entonces eso es lo importante, y lo más importante es saber manejar o llevarle en lo que es intensidad a mi alumno para que el otro día venga. Porque ¿qué va a pasar? Si yo no sé manejar la intensidad de mi alumno, yo lo voy a matar a mi alumno y seguro va a decir, no, el CrossFit no es para mí. Yo no puedo hacer CrossFit, nada que ver. Ustedes saben que el CrossFit lo puede hacer cualquier persona, solo que yo tengo que saber manejar la intensidad. Obviamente que nosotros podemos como entrenador guiarle, y si hay una cosita importante que yo siempre digo, que es el ego. Si mi alumno no sabe manejar eso o no lo puedo controlar, va a querer venir a matarse entrenando y todavía no es el momento de ese ritmo, de esa intensidad. Pasa. Así que eso también es buscar de la mejor manera explicarle al alumno de que es lo que estamos hablando ahora de intensidad. ¿Sí? Bien. Segundo, el primero entonces son movimientos funcionales. Estuvimos viendo que el CrossFit son movimientos funcionales, el segundo elemento que constantemente varían, y el tercero dijimos la intensidad. Vimos lo que es movimientos funcionales. Vimos casi un buen capítulo de movimientos. Que bueno, la idea de esta es que yo pueda agarrar y pueda explicar ciertas variantes que yo le pueda dar a un alumno. Por ejemplo, el otro día estuvimos viendo con Mirna
estuvimos viendo el tema de un handstand push, flexión en vertical. Que también otra cosa, como yo les digo, a ver, si bien todo se maneja en palabras en inglés, podemos manejar tranquilamente la idea de que mi alumno entienda el movimiento. Entonces, si yo tengo que decir flexión en vertical y no usar handstand push-up, tranquilamente lo puedo usar, es lo mismo. O si yo tengo que decir flexión y no decir push-up, lo mismo. Dominada en vez de pull-up, lo mismo. Bueno, la idea de la clase de hoy es que expliquemos ciertas adaptaciones de los movimientos que deberíamos viendo. Por ejemplo, en este caso le puede servir mucho a Sol también para dos cosas: para dar clase y para ella aplicar a su planificación como atleta. Por ejemplo, puede haber una planificación donde yo tenga que hacer, donde esté chest to bar, y tal vez Sol no pueda hacer chest to bar y pueda así hacer pull-up o practicar pull-up. Eso es una adaptación que ella como atleta lo puedas aplicar, y vos como profe o como entrenador podés darle a tu alumno. Es lo que damos en la clase. Y así vamos bajando a de última hacer un medio pie a la barra. Si no puede, medio pie a la barra. Si tampoco puede, voy a ir a rodilla arriba, que sería lo más. En realidad no es lo más básico, porque puedo, como último caso, que también puede pasar que una persona no se pueda colgar, entonces puedo ponerle en un cajón y le hago las dos piernas juntas, elevaciones de piernas. Está acá, pero sentado. Tranquilamente está cumpliendo el movimiento el más básico de todo. ¿Está? Que de última, ¿cuál sería el movimiento más estricto de un chest to bar? Porque desearía Camilo que quiere llegar ahí en algún momento. A Sol que le viene la anilla también ahí. ¿Sí? Pie a la barra. Ring muscle. Sería el movimiento que va en complicación, sería el ring muscle, el último. ¿Está? El anterior vendría a ser bar muscle, sobre la barra, el movimiento. ¿Está? Bien, entonces dijimos que el segundo es constantemente variable. ¿Sí? Le vamos a decir a Mirna que venga acá también conmigo. Me siento solo. Acá. Que ella es la precursora de este curso, así que vengo para acá. Hola, chicos. Bien. Mi nombre es Mirna. Bien. Bueno, ¿está? Bien, chicos. Otra cosita. Lo más importante también, otra cosa, es que tenemos nuevamente 3 elementos, ¿sí? En el que elementos que vamos sí o sí a aplicar en nuestra planificación, en nuestra programación. El primero, dijimos que son movimientos gimnásticos. El segundo son levantamiento, que ahí le tenemos a Paco, movimiento de powerlifting, que después le vamos a pedir a Paco que dé un bloque de powerlifting en un level 2, o de bloque bien de powerlifting. Por ejemplo, ¿qué tendríamos de powerlifting, Paco? Press de banca. Claro que muchas veces nosotros, a ver, como dice Paco, muchas veces press de banca en banco, pero ¿qué pasa? Por ahí buscamos el recurso de como no tenemos en una clase de las 21, que son 15 y no tenemos 7, 8 bancos, entonces ¿qué hacemos? Buscamos el recurso de colchoneta al piso, floor press, otro movimiento básico que nos puede servir al no tener un banco plano, es decir, muchos bancos planos. Entonces cuando yo hago una planificación digo, bueno, no voy a poner press de banca, que tranquilamente puede haber un bot. Hoy en día el press de banca está muy ahí en los bots de competencia, en los regionales de los CrossFit Games, lo vieron en muchas competencias. Norfi también hubo en una final del 23, hubo press de banca. Obviamente en una clase tal vez no tengamos en este momento
mucho rango. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos esa variante de floor press, que decía Pablo. Después tenemos sentadilla, front squat. En realidad, front squat sería más ya una variable, porque sería back squat, sentadilla. ¿Que es lo que hacemos ahí? Buscamos más la variable de CrossFit, también front squat. Estricto, pre-estricto, movimiento de powerlifting, ¿sí? Ahí tenemos la variante de... ¿Qué variante sale de pre-estricto? El push press, Push press. el shoulder press. Shoulder press vendría a ser press estricto, solo que en inglés, digamos. Y el push jerk. Push jerk, ¿sí? Y otro movimiento, split jerk, ¿sí? Acá. Que todo eso vamos a ir practicando ahora para ir anotando, o de última que quiere, vamos a mostrar cómo yo, vieron que eso sería del capítulo 2, vieron que estuvimos viendo el tema de cómo se agarra la barra para el snatch. Bueno, acá también en el pusher vemos cómo acomodar y cuál es mi distancia para hacer las fracciones de pusher. Ahora vamos, seguramente Lina nos trajo la tiza que tenía que dar. ¿Sí o no? Sol, ¿escuchaste? Yo hice el pedido. No importa, ahora le vamos. No, por el piso, va por el piso. Bien, ¿estamos? Bien. Seguimos. Entonces dijimos que sí o sí, 3 elementos. Movimiento gimnástico. Segundo elemento, levantamiento de powerlifting, lo que estuvimos viendo recién, y de weightlifting. ¿Qué tenemos en weightlifting? Estuvimos viendo mucho. ¿Qué puede ser? Hay dos. De weightlifting, 2 movimientos, la base del weightlifting. ¿Vimos la clase pasada? Snatch, ¿sí? 2 movimientos. Snatch Y el clean. Snatch y clean and jerk. Esos son los 2 movimientos fundamentales del weightlifting, ¿sí? Que después nosotros lo trabajamos por separado, o trabajamos distintos movimientos, distintas formas, digamos, modalidades que fuimos viendo, todas las modalidades que estuvimos viendo para practicar y aprender el movimiento de snatch, por ejemplo, o el movimiento de clean. Bien, el snatch ya vamos a ir viendo. En el clean and jerk, muchas veces lo que hacemos es separarlo y trabajamos el clean y trabajamos el jerk. ¿Qué estuvimos viendo? Puede ser como un pre-estricto, puede ser de atrás también. Trabajamos un push press, un push jerk, un split jerk. Cualquiera de esos dos lo vemos. Después sabemos que en el clean trabajamos clean muchas veces, puede ser squat clean, podemos trabajar en un bloque de levantamiento, y si bien puede haber un power clean, la mayoría de las veces se aplica en un WOD, que tocando lo que es WOD, y bueno, vamos a completar primero. ¿Qué tenemos acá? Tenemos movimientos gimnásticos, levantamientos que pueden ser powerlifting o weightlifting, y el tercer elemento, Cardio, deporte, depende de cómo le definen. Exactamente. Bien. Con estos 3 elementos, tranquilamente, teniendo estos elementos, podemos ya empezar a armar, por ejemplo, una planificación del día. Siempre sabiendo más o menos la base de lo que es la programación. ¿Sí? Programación, ¿cuál es el primer bloque de la programación?
¿Cuáles son? Entrar en calor, exactamente. Entrar en calor. Acá, Paco alumno, vemos cuando entrenamos, no está viniendo mucho, pero te va a acordar. Entra en calor. Acá yo me voy a detener un poquito, porque yo no sé si Mirna observa, estando afuera como profe y no como a veces entrenando, de que muchas veces, ¿qué es lo que marcamos? ¿Qué es lo que le decimos a nuestros alumnos? Es que la entrada en calor es a calidad. Calidad siempre. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? El alumno empieza la entrada en calor y parece que está haciendo un gol. Terminó fundido y no, la idea no es esa. Yo muchas veces, siempre al que arranca, le digo, mira, la entrada en calor o a la persona que vos ves que vino de una recuperación de que le dolía el hombro, de que le dolía la rodilla o algo, o de un tobillo, lo que sea, de alguna, se recuperó de algo y volvió a entrenar. Y ahí es como que, no, muchas veces le digo, yo le marco, tranquila, calidad, porque es una entrada en calor, son movimientos para prepararme para los otros bloques. Entonces, ¿qué es lo que siempre tengo que enseñar y mostrar? Porque yo pienso de que yo tengo que mostrar para que otros sepan, digamos, o si no, voy a estar enseñando algo que yo no explico. A mí no se me pasa siempre cuando vienen a entrenar y entran con entrar en calor, se busca la pesita más pesada, así en frío, entonces vamos a poner la pesita, busquemos una más liviana, acuérdense que entra en calor, algo tranqui, no me apuro en hacer movimiento, hago bien, muevo bien las articulaciones. Porque siempre hay que recordarle que es una entrada en calor. Claro, está bien. Ya va a levantar kilos, ya va a ir a pesado, pero es como dice Mirna, una forma de cuidarlo porque va a estar en frío. Y seguro algo después le va a doler porque está en frío, se lesiona y va a dejar de entrenar y después va a decir me lesioné en tal lado y eso es lo peor que puede pasar. ¿Está? Bien, entonces dijo Sol, siempre importante, calidad. Y lo que hablamos. Calidad. ¿Sí? Otra cosa importante a tener en cuenta como programadores de la clase es que yo tengo que, mira Paco, no me venga a querer cambiar después la clase, mira yo quiero este bloque, eso es cuando vos tengas tu clase para entonces no sé, queremos cambiar esto. No, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que yo tenga en cuenta cuando voy a armar mi planificación, es que en la entrada en calor a ver, ¿qué tengo que tener en cuenta, Camilo, en la entrada en calor? ¿Qué pensaba que tenés que tener en cuenta? Que los movimientos que voy a poner que hagan en la entrada en calor tienen que responder a lo que los movimientos y la activación de los grupos musculares y las articulaciones que en el siguiente momento voy a ocupar. No me sirve de nada poner algún movimiento que implique el uso del hombro si después voy a hacer solamente peso muerto. Claro, exactamente. Sí, tengo que ir preparando. Acuérdense que lo que hacemos muchas veces también es usar elementos, acuérdense, en los últimos puntitos del capítulo 1 vemos las herramientas y los objetos. Es decir, a ver, por eso le digo, la idea es no seguir rapatabla el programa, seguir viendo y apuntando en qué capítulo lo vemos, cómo, pero ir armando justamente todo lo que vimos capítulo 1 y 2, es tener ese conocimiento para poder ya hoy hablar de lo que es una clase y cómo es una clase. Entonces, como dijo Camilo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Preparar lo que va a ser para los siguientes bloques. Ahí está. Acuérdense que si bien lo más importante, pongámosle, es el WOD del día, también es importante un bloque número 2 que puede ser
que dijimos la vez pasada que el bloque 2 podrían ser. Hablamos de Oli, le hicimos una abreviatura de Oli que es lo que es levantamiento. ¿Sí? Hablamos de lo que también podemos referir como fuerza o práctica. Entonces, puedo tener en cuenta, digamos, sería, obviamente vamos a tener en cuenta los movimientos para el segundo bloque. Por ejemplo, si yo elijo, ¿no? Obviamente que nos va a dar la hora de una clase para poner todo esto, los tres. Así que cuando yo armo en mi semana y yo tengo que elegir, ir armando, no elegir, sino ir armando en base a, bueno, el lunes hagamos Oli, pongamos Oli, snatch, martes voy a poner fuerza, back squat, front squat. Entonces, ahí voy a tener que tener en cuenta, acá, en entrar en calor, qué movimientos voy a aplicar y usar mucho pesa rusa, mancuernas, discos o barrita sola, para ir preparando. Sí. Fíjate, allá hay un alargador, el costadito le vamos a agregar. ¿Este? Sí, eso. Bien, Pablo, para entrar en calor, ¿hay una cantidad de movimiento más o menos mínima o nosotros en nuestra clase, yo siempre llevo a lo que vamos, en base a lo que vemos en nuestra clase acá. ¿Qué tenemos la característica de nuestra clase, de nuestra programación en el box? Es que no variamos mucho. Es decir, sí es importante la entrada en calor, pero lo que tenemos más o menos una base de 6 movimientos. 6 movimientos, ahí te le vamos a poner, 6 movimientos que no varían mucho, muchas veces son casi parecidos o se repiten mucho en la semana. Porque para mí lo importante, si bien es el segundo bloque, también el tercero. ¿Tá? Por supuesto, no digo que la entrada en calor no sea importante, ¿no? Pero yo con movimientos que no pueden variar mucho de todos los días, puedo mantener ciertos movimientos que hacen a una entrada en calor y ¿cómo se llama? Y sí enfocarme en lo que es el bot. La mayoría de las veces el que hace acá ve que los bots no se repiten mucho. Siempre estamos variando los bots, entonces ahí es donde yo aplico mi constante variabilidad. Entonces seguimos. Dijimos que tenemos fuerza y tenemos práctica. Acá en este movimiento de práctica lo vamos a ver en esta presencial y fundamentalmente los vamos a ver en la segunda presencial, que van a ser práctica de subir a la soga, práctica de cómo enseñar un pistol, es decir, todos esos bloques de movimientos que yo necesito saber para que mi alumno, por ejemplo, tenga una entrada en calor y que tenga un bloque de práctica. A ver, yo digo, por ejemplo, doy un ejemplo, seguimos y después vuelvo a ese punto. ¿Cuál es el tercero? El bot. Bien. Entonces, quise avanzar eso, ya me voy a detener bien en esto, pero muchas veces lo que hacemos es elegir una entrada, es decir, tener una entrada en calor pensando en lo que yo voy a dar como segundo, que puede ser una práctica, ¿está? Y pensando también, por supuesto, en lo que va a ser el bot, mi entrada en calor. Entonces, a la vez, ¿qué tengo que pensar? Mi práctica, yo tengo que aprovecharla para aplicar después lo que practicamos en el bot. Por ejemplo, algo básico,
para algunos, para otros puede ser súper complicado, pero crossover. ¿Quién sabe hacer crossover? Salto crossover. ¿Sí? ¿No? Entonces, para Paco, para Sergio, vamos a hablar de Sergio, Paco, una confianza, para él puede ser que le sirva muchísimo la práctica. ¿Sí? Él no sabe hacer crossover, entonces, perfecto. A él le va a gustar la clase de hoy que va a ser crossover. A ver, si Paco está haciendo crossover, muchas veces yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Doble crossover. Para Sol y para Camilo, ya hacer crossover es algo fácil para el que sabe. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, a ver, mi clase, Paco va a practicar crossover, Camilo y Sol van a practicar doble crossover. Si quiero mantener el salto cruzado. O si no, la otra también es dar, lo que yo hago muchas veces, es decirle, bueno, a ver, Paco, practicamos crossover, Camilo, practico doble ángulo, doble salto. ¿Quién sabe doble salto? ¿Sí? Sol. Entonces Sol va a practicar doble crossover. ¿Está? Ahí tengo 3 distintas opciones para mi clase de práctica. ¿Sí? Sergio va a practicar crossover, Camilo va a practicar doble under, y Sol va a practicar doble crossover porque ya hace crossover, ya hace doble under, entonces doble cross, bueno, ahí doble crossover, practicando. Entonces tenés 10 minutos de práctica de doble crossover, que si bien practicamos 10 minutos, salió o no salió, hagamos cuenta que salió. ¿Sí? Salió el salto cruzado, entonces yo pienso en mi watch, voy a poner el crossover. ¿Sí? Entonces, siempre voy a hacer una práctica de algo, o la mayoría de las veces, para aplicar en mi watch. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, pienso yo, una no muy buena planificación sería que yo haga, supongamos, fuerza, front squat. No está muy pensado mentalmente, pero es para que se sepan más la diferencia, ¿no? Porque pienso que hay mucha pierna en lo que estoy por decir. Pero pongámoslo, front squat. Y que yo en mi WOD agarre y ponga pistol. ¿Hace pistol? ¿Pistol? ¿Pistol? ¿Qué es pistol? Pistol. ¿No? Entonces, ¿qué hubiera hecho yo? Práctica de pistol. Porque, a ver, puedo agarrar y poner pistol acá sin, a ver, por acá. Pero ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que perder unos 5 minutos en la parte del WOD para enseñar, para explicar. Entonces, si yo, a ver, hacer un front squat es fácil. Front squat es, vos mientras que vas en el alumno, vos le vas explicando qué le dirías Sol, por ejemplo, a tu alumno que tenga mucho en cuenta cuando hace front squat. Front squat. Con barra. ¿Qué puede decir? Exacto. Posición de rack. En la posición de rack. ¿Qué otra cosa Camilo puede ser? Que llevar hacia arriba. Exactamente, sí. ¿Sí? Bien, esas son unas cuestiones por ahí muy importantes a tener en cuenta, que por ahí el alumno no levanta los codos, entonces la barra no termina estando en la posición de rack, ¿sí? Que son los hombres. Eso es muy importante. También en la entrada en calor, por ejemplo, a mí me toca levantar por la hipertrofia del powerlifting. La entrada en calor que te súper movilizado el Claro, exactamente, sí, totalmente. Y después en la bajada, por ejemplo, me camino en corriendo todas las veces que estoy abriendo la rodilla, que se me abre la rodilla cuando subo el squat. Que se mete. Claro, muchas veces lo que yo tengo que hacer es al contrario. Punta, es decir, rodillas van para afuera y no van para adentro. ¿Sí? Pero todo eso se practica y se prepara. Bueno, tener en cuenta, por ejemplo, y son movimientos, son bloques, a tener en cuenta que son bloques y son movimientos que al alumno le gustan.
Es decir, que no, me pasa a mí en estos casos que me dicen, por ejemplo, qué bueno que estuvo ese bloque que dimos, porque por ahí muchas veces es algo nuevo para ellos y que por ahí uno no siempre está dando y que muchas veces termina estando bueno para la clase y para el alumno. Entonces, tener en cuenta eso y esas herramientas está bueno. Pero necesito esa herramienta porque si no, ¿cómo yo le voy a explicar a hacer un pistol? ¿Cómo le voy a explicar? Hagamos de cuenta, el otro día hicimos hand and push-up. Acá tenemos mucho hand and push-up en estas clases, pero ¿qué pasaba? Había muchas variables, muchas intensidades. Entonces le explicamos y el alumno quería. Y muchas veces quiere salir del push-up, de la flexión. Entonces le das la opción de ir con el cajón, el cajón y punta para que haga su movimiento. ¿Sí? Es decir, ya salió del push-up, de la flexión normal, ya va elevándose. La idea obviamente que en algún momento llegue a una vertical y pueda hacerlo con keeping, que sería patada, o estricto, que como siempre hablamos. A ver, Paco, Camilo, pueden llegar a ser un poco más, o le puede salir más rápido un hand and push-up estricto, por tal vez tener más fuerza. Pero si yo aplico con patada, voy a tener además un poquito más de repeticiones y más cómodo, así voy a tener más eficacia en esos movimientos, más eficiencia. Bien, después tenemos, Oli, levantamiento de weightlifting, donde tenemos los distintos movimientos. Bien, ya viendo la parte de programación, que vamos por ejemplo a la última parte de lo que fuimos al capítulo 2, que no lo vimos, entonces vamos a aprovechar para dar hoy. Vieron que vimos snatch, las fases, clean las fases, el jerk las fases, periodos y fases, y después nos vimos los últimos puntitos que era programación con respecto a esos movimientos. Bien, ese segundo capítulo del programa, los últimos puntos, lo aplicamos acá. También, ¿cómo lo aplicamos? Por ejemplo, si yo elijo Oli, lo llevo a Oli. Mi bloque del día es Oli. ¿Cuál va a ser mi programación? Puedo hacer búsqueda de un RM. Puede ser que yo le dé 15 minutos, por ejemplo, 15 minutos para que mi alumno busque un RM. ¿Ah? Siempre es importante poner tiempo porque tenés algunos que siguen hasta el otro día. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi clase? Marcar el tiempo. ¿Sí? En todos nosotros siempre ayuda mucho. Principalmente a nosotros como profe nos ayuda a que marquemos nuestra hora de clase, porque una hora tiene que durar, después tiene que entrar a otra clase. Pero también muchas veces es importante tener en cuenta que ayuda a que un AMRAP de Camilo de 15 minutos llegue a su intensidad y que Sergio pueda llevar esos 15 minutos a una intensidad a la que él pueda. Entonces trabajan al mismo tiempo, cada uno a su intensidad. Él dará menos vueltas o más vueltas, él dará menos vueltas, más vueltas. Eso está bueno siempre como una herramienta. Último punto del capítulo 1, que hablamos del reloj. Importante, herramienta importante, reloj, que es el que no acá, que nos lleva el tiempo. Cuando tenemos pila, marcamos por el reloj. Pero importante tener en cuenta que sí o sí tengo que manejar el tiempo, o si no, se nos va. No solamente para dar una clase, sino pensar cuando armo mi clase, porque tengo que saber que mi entrada en calor puede durar 10 minutos, que mi WOD puede durar otros 10 a 15,
entre que le explico, mi alumno buscan, entonces todo eso tengo que tener en cuenta para que mi clase dure aproximadamente 50 minutos. 50, 55, cosa de que termine. Y yo pueda después seguir con la otra. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta esto que hablamos de Oli, otra cosa a tener en cuenta que puede ser es un complex. Modalidad complex. ¿Quién sabe lo que es un complex? No. En las clases que le paso, no sé. ¿Alguien sabe qué es complex? No, porque nos vimos mucho, nos vimos en la clase, algo así, fuimos muy rápido. Ya capaz que se desconectaron. En una planificación y eso. Complex. ¿Qué puede ser complex? Hagamos de cuenta que yo armo y digo, bueno, vamos a ver clean, la parte de clean. Y yer, pues entonces yo pongámosle un power clean, un hand squat clean y un split jerk, o jerk que puedo hacer, o push jerk o split jerk. ¿Qué es lo que es el complex? Son movimientos, voy a tener que hacerlo los tres, sin soltar la barra. Si yo en algún momento suelto la barra, no es un complex. ¿Tá? Es decir, ya son trabajos de singles, es decir, trabajo que también se puede trabajar de esa forma, es decir, hago por ejemplo un snatch a la rodilla, suelto, snatch a la cadera, suelto, power snatch, trabajamos mucho eso en la programación. Cuando hablamos de single es suelto. Si yo digo en modalidad complex, yo si voy a rodilla, bajo, centro. Por ejemplo, power snatch, hand power, ya no bajo. Si voy a ir a una squad snatch, supongamos decir, siempre me quedo con la barra y si yo solté, ya no es. ¿Está? Eso es cuando es una modalidad complex. Y también, obviamente, la otra es trabajar a porcentaje. Por ahí es medio complicado porque puedo tener una clase muy variada de alumnos donde no tienen un RM de los movimientos y donde yo no le puedo decir, bueno, trabajar a tu 50% de un clean, es decir, jamás dibujo un RM de clean. Por eso por ahí muchas veces está bueno que haya no un testeo, pero sí toque en una clase un poquito de RM de algo para que tengan los alumnos una idea de cuáles son sus kilos para después trabajar con un porcentaje. Eso hay que tener en cuenta. Bien, seguimos. El WOD, en el WOD, importante, ¿qué tengo que tener en cuenta en el WOD para armar el WOD? Bien, prepara, bueno, en la calor estoy preparando todo para lo que son los otros bloques. ¿Y a ver qué, Camilo? ¿Qué pensabas? Tiempo y sistema de entrenamiento. ¿Qué sería? ¿Qué? Si sea AMRAP, EMO, y de ahí, a partir de ahí, ver cuánto tiempo va a durar. Y con respecto a los movimientos, bien, Y ahí modalidad, la modalidad de la programación. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada lo que era EMO, AMRAP, Tabata? Si bien el Tabata, por ahí muchas veces lo aplicamos en la entrada en calor. Es decir, no hay tanto una modalidad Tabata en un WOD, pero sí un EMO, sí puede ser un AMRAP por lo general o por tiempo. Ajá, por tiempo, exacto. Pero y después de eso sí ya depende de lo que quiero trabajar, qué movimiento utilice. Sí. Y de ahí, a partir de los movimientos, la cantidad de repeticiones y la cantidad de variantes que puede tener cada movimiento. ¿Y qué tengo que tener en cuenta en los movimientos, por ejemplo? Y trabajar que entren los tres que están ahí, movimiento O gimnástico, levantamiento y... O tal vez no entre los tres, pero sí tener en cuenta esto. Y que entre por lo menos, la mayoría de las veces entran dos. ¿Sí? Muchas veces entran dos, sí o sí.
¿tá? Así que por ahí es importante eso, tener en cuenta, tener estos movimientos. ¿Tá? Pero bien, importante eso, tener en cuenta lo que son estos tres elementos. Los elementos que puedo o no, Sí. están los tres, ¿sí? Puedo tranquilamente tener corrida, salto a la soga y viaje. Entonces, y no hubo levantamiento. Puse cardio y puse gimnástico, salto a la soga. Bien, estamos. Y el cuarto y último, que por ahí entra, por ahí no entra, pero que tengo que tener en cuenta, ¿cuál puede ser? Que vimos. Yo lo que tendría en cuenta también en el WOD, Sí. el WOD semanal, la planificación semanal, los grupos musculares trabajar. Claro. Porque para no repetir el mismo grupo muscular, el lunes y el martes, y el miércoles y el jueves, Exactamente. los grupos musculares. Que en realidad todo, hasta en el segundo bloque. Claro. Es decir, yo por ejemplo en el segundo bloque, también tener en cuenta porque no voy a hacer toda la semana back squat, box sería capaz, y back squat y press de banca. Pero no, es decir, la idea es que yo vaya variando, porque si no, llega el viernes y me voy a tener piernas, por ejemplo. El sábado no puedo. Pero bien eso. Cuando yo armo, la idea es que yo cuando me sienta a armar, ya armo para toda la semana. Y voy viendo qué es lo que vamos a trabajar en la semana, qué objetivos hay en la semana. Es decir, si el objetivo de esta semana es que mi alumno practique algo, que haga un poco más de... Es decir, qué es lo que vengo haciendo también. Es decir, le vengo dando con todas sus piernas, no hace mucho frío, no están saliendo a correr, o no le hago salir a correr. Apareció esta semana el cabecito a correr, también todo a tener en cuenta eso. ¿Sí? Y el último bloque, tenemos dos cosas también. Accesorios porque lo vemos acá. Pero, ¿qué sería el cuarto bloque ya? Un bloque tenemos como movilidad o ejercicio más estricto, digamos, Claro. más de fuerza. No tanto. Accesorios. ¿Qué sería eso? El último bloquecito que vendría ya a ser más o menos. No sé cómo se llama, pero sí lo hacen. Ajá. Complementos. Sí, nosotros en realidad sería ya un bloque de recuperación. De recuperación. Que nosotros lo podemos poner, puede ser, en la mayoría de las veces, acá lo que hacemos es accesorios. Pero ya le decimos, tómenlo como una recuperación. Mira, ya puede hacer con peso, livianito, ya tranqui, vamos completando, vamos bajando la intensidad. De lo que vemos en lo que es después del tercer bloque, que ahí sí ponemos activamos el entreno. Bien. Sí. Sí, ¿Y qué hora tenemos? Las 7. ¿Las 7? Sí. Bien. Tenemos 5 minutitos para, o unos minutitos a ver qué, terminamos viendo esto. La próxima clase, lo que ya vamos a ver es agarrar y ya ir viendo la práctica. Eso quiero bloques bueno, el otro día vimos muchos snatch. Lo que es importante es que ya en la próxima presencial lo que vamos a hacer es ver los bloques de práctica. Eso va a ser muy importante para que ustedes puedan tener esa herramienta. Y lo que es el snatch. Clean, para mí entender es un poco más fácil. Y si yo tengo la base de snatch, todo lo que son las fases, también más o menos se van aplicando al clean, pero sí es saber, digamos, entrando bien en el snatch, que es importante, después ya me ayuda todo lo otro. Y ver algunas variantes de handstand push-up y lo que a ustedes se le vaya ocurriendo como algo, bueno, vos haces, que está bueno en el caso de Sol, aprovechar
esa clase para cosas que no estén saliendo, que haya programación, ¿sí? Entonces practicamos, ¿sí? Una cosa importante que vamos a tener es algo básico que es el balanceo, y se ríe Camilo, y es un bloque que está en el programa del capítulo 3, que es Call of Superman, súper importante, que eso me ayuda. ¿Para qué me ayuda, por ejemplo? No, eso te cae pero no, eso sirve, el Call of Superman, ¿para qué me sirve? Para un medio pie a la barra, para un pie a la barra, para un pull-up, para un chest to bar, para todos los movimientos de colgado me sirve. Es súper importante aprender a tener esa práctica, ¿sí? Porque si yo agarro y no tengo la práctica de un balanceo, difícilmente yo pueda agarrar y hacer un pie a la barra. Es decir, tal vez lo pueda hacer de forma estricta, pero si yo te pongo en una planificación 20 pies a la barra y se te va a complicar ser 20 estricto. Y si yo tengo un buen balanceo, una práctica de balanceo, tranquilamente voy a poder hacer o bajo y subo, pero completar no va a ser muy difícil. ¿Sí? Entonces, algo que quieran consultar, ver, no sé. ¿No? Bien. Bueno chicos, ¿qué vamos a hacer? La próxima clase vamos a tener 2 clases más de virtual y grabado de esto que vamos a aplicar acá. Con los Superman ya vamos a ir viendo bloques acá de que van a ir empezando a dar ustedes algunos bloquecitos para lo que es el último capítulo, que es la práctica de ustedes, ¿sí? Que van a tener que ir eligiendo horario. No, en realidad le vamos a dar horario a ustedes, así que a liberar ahí porque tienen que, bueno, Camilo es fácil, pero si no le digo ahí, a tomar, el 1 de agosto, toma un trago de caña con rueda y bueno, es el que está, así que, pero la idea es que yo voy a hacer dando la clase, para así después agarrar y poder dar una clase. La presencial próxima, vamos a ir practicando bloques. ¿Sí? La última virtual y grabada, materiales para que tengan para esas cosas. Es decir, Call Superman, squats, algunos movimientos que ya tenemos para ir pasando a ver, para completar. Total, la base es el capítulo 1 y 2. Así que mírenlo, analicen más o menos. Todo, fíjense que el capítulo 1 y 2 relacionamos mucho las herramientas para darle la clase y armar la programación. Bien chicos, bien.